El título de la ponencia, Técnicas y análisis para la elaboración de una prueba en el área de química general a estudiantes que inician su ciclo universitario. Los autores de la ponencia, Liliana García, Diana Marcela Trujillo, Ramiro Rada. Para el tercer Congreso Internacional de Pedagogía y Educación, Comprensión Escolar del Uso del Saber, para REDIPE. Esta ponencia hace parte de un avance de investigación que se lleva a cabo en una universidad colombiana llamada Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El marco general de la investigación surge a través de la necesidad de que el profesor reconozca y comprenda el tipo de dificultades o ideas alternativas iniciales que tienen los estudiantes al iniciar su ciclo universitario, sobre todo en el área de ciencias básicas. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Pues a través de pruebas que son objetivas o pruebas estandarizadas que miden o evalúan un constructo. Pueden ser conocimientos, competencias, actitudes, entre otros, ¿sí? Y eso se fundamentan bajo teorías estadísticas. ¿Para qué? Para mirar los procesos de acreditación de alta calidad que exigen evidenciar los resultados de aprendizaje que tienen los estudiantes en cada programa académico. Según el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia, los resultados de aprendizaje son declaraciones expresas de lo que se espera que el estudiante conozca y demuestre al terminar su ciclo universitario. Las competencias las define como conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes que se pretenden desarrollar en los estudiantes para que estos puedan enfrentarse a problemas en un contexto particular. Estas competencias deben ser observables y medibles en los resultados de aprendizaje. Cada programa académico debe definir sus competencias y sus resultados de aprendizaje. Y la mejor forma de entrar a definir los resultados de aprendizaje o escribir los resultados de aprendizaje implica que se utilice una taxonomía. ¿Y para qué es la taxonomía? Para organizar el proceso cognitivo que lleva el estudiante. Entonces, una de las mejores taxonomías con las que podemos escribir esos resultados de aprendizaje es a través de la taxonomía de Bloom revisada. Entonces, sabemos que una dimensión de esa taxonomía del proceso cognitivo es cuando el estudiante recuerda, comprende, aplica, analiza, evalúa y crea. Otra dimensión de la taxonomía revisada de Bloom tiene que ver con la dimensión del conocimiento. Es decir, que el estudiante, mirar si el estudiante tiene un conocimiento factual, es decir, si maneja la terminología en el área específica que se quiera evaluar. Otra dimensión es el conocimiento conceptual, es decir, si conoce los principios o teorías para generalizar. Y otro conocimiento es el conocimiento procedimental, o sea que utiliza técnicas específicas para poder resolver un problema. Y el conocimiento metacognitivo cuando se es consciente de ese conocimiento. Como decíamos anteriormente, las competencias deben ser observables y medibles. Entonces, ¿nosotros cómo lo vamos a medir? Pues a través de pruebas estandarizadas. Recordando que las pruebas estandarizadas deben ser válidas y deben ser fiables. La validez significa es qué tan exacta es la prueba, es decir, si mide lo que pretende medir. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de lanzamiento al tiro al blanco, donde podemos decir que este lanzamiento es más exacto porque en promedio le está tirando al blanco, mientras que este lanzamiento no es exacto porque en promedio no le está atinando al blanco. Por otro lado, la fiabilidad es qué tan precisa es la prueba, es decir, la prueba puede ser replicable y no va a variar mucho. Entonces, en este ejemplo podemos observar de lanzamiento al blanco que la variabilidad, este es muy fiable porque la variabilidad es muy pequeña, mientras que este es poco fiable porque la variabilidad es más alta. El enfoque metodológico de este trabajo es cuantitativo, ya que utilizamos la estadística como herramienta para el análisis.
Y vamos a utilizar en este caso, en este trabajo, la teoría psicométrica, teoría clásica de los test. El alcance de esta investigación es exploratorio porque a través de estos índices vamos a organizar los procesos cognitivos de los estudiantes. La teoría clásica de los test se basa en un modelo lineal definido de la siguiente forma. Hay un puntaje observado, que es el puntaje total que tiene un estudiante en la prueba, igual a un puntaje verdadero que se desconoce más un error que también se desconoce. Los índices más importantes en esta teoría son el índice de dificultad, el índice de discriminación y el índice de correlación punto biserial. Y hay un coeficiente de fiabilidad para la prueba en su conjunto denominado alfa de Cronbach. El índice de dificultad de cada pregunta, como su nombre lo indica, pues mide el nivel de dificultad de esa pregunta. O sea, qué tan difícil resultó esa pregunta para un grupo de estudiantes. Recordando que 0 significa que no contesta correctamente a la pregunta y 1 que contesta correctamente. Aquí podemos observar en la pregunta 1 que todos los sujetos, o sea, todos los sujetos que aparecen aquí, 4 sujetos, no contestaron correctamente la pregunta. Mientras que en la pregunta 2, todos los sujetos contestaron correctamente a esa pregunta. Por lo tanto, el índice va a estar entre 0 y 1. 0 es que la pregunta es muy difícil, 1 es la pregunta es muy fácil. Y pues puede tomar otros valores, como por ejemplo acá en la pregunta 3, el 75% de los estudiantes contestó correctamente, en la pregunta 4, el 25% y en la pregunta 5, el 50%. También ese índice de dificultad se puede clasificar como preguntas muy difíciles si van de 0 a 0,25, difíciles si van de 0,25 a 0,45, normales si van de 0,45 a 0,55, fáciles si van de 0,55 a 0,75 y muy fáciles si van de 0,75 en adelante. El índice de discriminación de cada pregunta pues indica qué tanto la pregunta discrimina a los estudiantes que saben de los que no saben. Sus valores van de -1 a 1. Valores negativos y 0 indican que no discriminan bien. Entonces aquí podemos observar que en la pregunta 5 y en la pregunta 3 toma un valor de 0 y el otro negativo, por lo tanto estas dos preguntas no discriminan bien, entonces se tienen que redefinir en ese caso. También hay una clasificación para el índice de discriminación, entonces las preguntas se consideran pobres si toman valores menores a 0,1, se consideran justas si toman valores entre 0,1 y 0,3 y buenas si están entre 0,3 y 0,6 y muy buenas si están entre 0,6 y 0,1. El índice de correlación punto biserial indica la correlación que hay entre el puntaje total que tiene el estudiante, ¿sí?, con la puntuación en la pregunta. Este índice va de -1 a 1. Valores negativos y 0 indica que la pregunta no va en la dirección en que va la prueba en su conjunto. Es decir, por ejemplo, aquí en este caso, la pregunta 3, tendríamos que empezar a mirar cómo la definimos o la ajustamos. En este índice de correlación vamos a decir que una pregunta es pobre si toma un valor menor a 0,1, es justa si toma un valor entre 0,1 y 0,2, es buena si toma un valor de 0,2 a 0,3 y es muy buena si toma un valor mayor a 0,3. En la teoría clásica de los test también encontramos el coeficiente de fiabilidad denominado alfa de Cronbach. Este coeficiente mide la consistencia interna de la prueba. Los valores van de 0 a 1. Para pruebas de bajo impacto como esta, nosotros recomendamos un coeficiente que sea mayor a 0,7.
Para pruebas de alto impacto, pues ese coeficiente debería ser de 0,9 en adelante. Ahora bien, en cuanto a las pruebas analizadas en el área de química, se realizó un análisis psicométrico a dos pruebas previamente aplicadas sin ningún sustento estadístico. La primera corresponde al primer periodo 2021 con 20 preguntas, 4 opciones de respuesta y una sola correcta, a un grupo de 41 estudiantes. La siguiente, periodo 2023-1, con 10 preguntas y 5 opciones de respuesta, solo una correcta, a un grupo de 96 estudiantes. Para la que consideramos la prueba piloto realizada en este periodo 2023-2, se realizaron 20 preguntas con 4 opciones de respuesta, una sola correcta, a un grupo de 78 estudiantes. En cuanto al constructo, nos basamos en el modelo de medición propuesto por Miller en el año 90, donde en su primera base nos habla de un saber en el conocimiento, seguido de un saber cómo, en competencia, pasando a mostrar destrezas y actitudes para terminar en un hacer. El constructo temática específico, valor más relevante en el área de química, se basa en esos conocimientos generales de los principales fundamentos de las leyes y teorías de bioquímica y cuyas temáticas abordadas los dividimos en 4. Primero, los fundamentos y estructura de la materia. 2, propiedades periódicas de los elementos. 3, enlaces y reacciones. Y por último, cálculos estequiométricos. A continuación les voy a presentar una breve descripción con un ejemplo del contexto químico en los niveles de creación, evaluación, análisis, síntesis, aplicación, comprensión y conocimiento. En cuanto al primero, la creación, ya que es generar ideas nuevas, originales, aplicando ese pensamiento crítico y creativo, tenemos como ejemplo diseñar un experimento para sintetizar un nuevo compuesto químico con aplicación industrial. El contexto químico de este ejemplo es desarrollar ese nuevo procedimiento de síntesis química para producir un catalizador de alta eficiencia. Ya en el nivel de evaluación, que es juzgar y valorar la validez de ideas o evidencias, realizar juicios basados en criterios, nuestro ejemplo es evaluar la eficacia de un método para determinar la concentración de una solución. Es esto gracias a analizar y evaluar las ventajas y las desventajas de dos métodos diferentes para determinar la acidez de una muestra de laboratorio. En cuanto al análisis, que es descomponer la información en partes, identificar patrones y relaciones en la información, ya es intentar clasificar e identificar esos diferentes tipos de reacciones químicas en una reacción compleja, desglosando un compuesto químico en sus componentes, analizando cómo interactúan ya a nivel molecular. En cuanto a la síntesis, es integrar ideas para crear nuevas perspectivas, generar soluciones originales y únicas. Allí vamos a diseñar un procedimiento de purificación de compuestos químicos usando técnicas ya de cromatografía, cuyo contexto es crear esa propuesta para desarrollar un nuevo método de extracción de sustancias aromáticas ya a partir de plantas naturales. En el nivel de aplicación, donde precisamente se aplica el conocimiento y los conceptos en situaciones nuevas o contextos diferentes, un ejemplo es calcular la concentración de un reactivo que se necesite para alcanzar una reacción completa. Allí lo que se pretende resolver es un problema de cinética química para determinar esa velocidad de reacción en toda la reacción química. En cuanto a comprensión, precisamente comprender el significado de las ideas principales y explicar los conceptos, nuestro ejemplo habla de explicar en términos sencillos un proceso como es oxidación-reducción en una reacción química. Allí lo que se hace es describir procesos químicos básicos que ocurren durante la combustión y cómo afecta eso la formación de productos. Y ya por último, en cuanto a conocimiento, que es recordar información, hechos y conceptos básicos, el ejemplo consiste en enumerar esos elementos de la tabla periódica que son metales de transición para este caso. El contexto es entonces identificar esos elementos esenciales en la formación de las covalentes en las moléculas orgánicas. Esta es la información contenida en la ficha técnica de la prueba diagnóstica en química propuesta, el programa Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. La fecha de aplicación de dicha prueba fue el 11 de agosto de 2023 en el área de Ciencia Básica de Química, cuyo objetivo pues era evaluar ese nivel de conocimiento y comprensión en el área, una muestra potencial de 109 estudiantes, a los cuales se les aplicó a 78, con un total de 20 preguntas en el instrumento y un tiempo destinado de 2 horas. El promedio general de calificación, 2.4, con un porcentaje de estudiantes que superaron el puntaje de referencia de 20,5 y el nivel de logro más frecuente, el CONOSI. Continuando, aquí nosotros expresamos la categorización de las preguntas diseñadas para el desarrollo de la prueba, tomando una clasificación en niveles de dificultad. Analizamos las preguntas de tal manera que pudiésemos
proyectarlas en un nivel fácil, en un nivel medio y en un nivel difícil. Para tal fin, nosotros seleccionamos para cada constructo aquellas preguntas en las cuales, a partir del análisis de los pares también, tuviésemos la oportunidad de proyectar, por ejemplo, para la tabla periódica, de qué manera el estudiante proyecta que es una pregunta fácil, proyecta que es una pregunta de dificultad media o es difícil. Uno de nuestros parámetros de referencia fue el desarrollo de cálculos o el desarrollo de procesos matemáticos para tal fin. Ya teniendo en cuenta la fase de resultados en nuestra prueba, empezamos a aplicar la teoría clásica de los test, de tal manera que aquí la dificultad se modifica ya no en 3 categorías, sino en 5 categorías. En esta oportunidad, lo que nosotros buscamos seleccionar es un rango o un grupo de preguntas tal que se encuentren en las categorías fácil, normal y difícil, para que de esa forma el estudiante tenga la posibilidad de verificar si aquello que está trabajando se ha transformado en conocimiento, si puede reportarlo y si nosotros estadísticamente lo podemos soportar, sobre todo en términos de la proyección de los resultados de aprendizaje. Aquí observamos cómo dentro de las categorizaciones tenemos ya un espacio más verificable frente a las preguntas que realmente son fáciles, aquellas que son normales y sobre todo aquellas que son difíciles. Por otra parte, en la revisión de resultados también, en relación con los índices de correlación punto biserial y el índice de discriminación, ya nosotros ajustamos nuestras preguntas a 3 categorías, de tal manera que buscamos sobre todo categorizarlas en buenas preguntas, que en este caso pues nos ha dado un alto rendimiento. Sin embargo, ¿qué estamos demostrando con ello? Que es un proceso continuo de revisión, que estadísticamente pues hay que seguir alimentando los tipos de preguntas y sobre todo que es cambiante dependiendo el grupo poblacional al que se está evaluando en cada época o en cada espacio de trabajo. Ya frente a los resultados obtenidos al aplicar el alfa de Cronbach, podemos observar que en alguna tendencia frente a las pruebas preliminares, pues no fue posible obtener el resultado igual o superior a 0,7. Sin embargo, pues somos optimistas frente al desarrollo de una serie de preguntas que nos van a permitir acercarnos poco a poco pues a este resultado que pues nos permitirá ya tener una prueba estandarizada. Ya entre las conclusiones, pues nosotros lo que buscamos o pretendemos ya con este proceso es generar una distribución equitativa de las preguntas en cuanto a nivel de dificultad, por una parte, pero también que nos permita contrastar ese conocimiento que están adquiriendo nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque será el punto de partida para el estudio y la puesta en marcha de los resultados de aprendizaje. Asimismo, como habilidades adquiridas, podemos aprovechar y generar un mayor impacto académico para cada uno de ellos. También se ha demostrado que la recopilación de datos nos permite una mayor verificación de estos índices y por ello una sugerencia está dada frente al número de preguntas. Nosotros con 20 preguntas pues alcanzamos este espacio, necesitamos mejorar de tal manera que duplicaremos entonces en nuestra próxima prueba la cantidad de preguntas para llegar hacia un total de 40.
Compartimos aquí también pues, el formato que hemos diseñado para categorizar, para incluir información importante de cada una de las preguntas diseñadas, para que de esa manera tengamos nuestro banco de información que estaremos alimentando día a día con el desarrollo de cada una de las preguntas que se van a acomodar allí, resaltando pues nuevamente que es un proceso continuo de mejoramiento. Fundamental en el estudio que estamos desarrollando, la validación a través de expertos. Nuestros pares siempre estarán allí aconsejándonos, emitiendo juicios de valor también, desde los cuales nos permiten mejorar y mejorar la redacción y las respuestas de cada una de nuestras preguntas para su adecuada aplicación. En nombre del Grupo de Investigación, Planificación en Gestión Ambiental Eficiente, del Programa de Ciencias Básicas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y en nombre de mis compañeras, la profesora Liliana García Barco y la profesora Diana Marcela Trujillo Suárez, queremos darles las gracias y estamos atentos a sus indicaciones. Hasta pronto.